dar inicio a la grabación de la clase para que después la vean, puedan ver si ustedes consideran necesario. Jóvenes, hoy vamos a hablar sobre las condiciones de equilibrio estático. Cuando hablamos de las condiciones de equilibrio estático, hay que tener en consideración que lo que está ocurriendo es lo siguiente, que la velocidad lineal, el vector velocidad lineal de un sistema, eso es igual a 0. La velocidad lineal es igual a 0. Y también que la velocidad angular de un sistema también es igual a 0. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema se encuentra en equilibrio de traslación. ¿A qué nos lleva esto? El hecho de que la velocidad lineal sea igual a 0 nos va a llevar a lo siguiente. El hecho de que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Por supuesto, también la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Que se encuentre en equilibrio de traslación significa que el sistema se encuentra en reposo. La velocidad lineal es igual a 0. El sistema no se está trasladando. Entonces, cuando un sistema no se traslada, nosotros fácilmente podemos hacer sumatoria de fuerzas. Y si estamos trabajando en el plano, únicamente tendríamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Se tienen que cumplir estas dos condiciones. Y también el hecho de que la velocidad angular sea igual a 0 nos lleva también al hecho de interpretar que el sistema se encuentra en equilibrio rotacional. Es decir, el sistema se encuentra en reposo también rotacional, no está girando el sistema. Entonces lo interesante ahí es que la sumatoria de torques, y le voy a llamar así, miren, sumatoria de torque respecto a un punto O, esto va a ser igual a 0. Estas tienen que ser, estas son las condiciones para nosotros poder afirmar que un sistema se encuentra en equilibrio estático. Muchos de ustedes, jóvenes, muchos de ustedes, después de esta asignatura y después de haber cursado también Matemática 2, van a llevar una asignatura que se llama estática. En estática, básicamente, lo que van a ver es precisamente esto que está aquí. Esta es como una pequeña introducción a esa asignatura. Les digo pequeña introducción porque aquí vamos a ver las condiciones de equilibrio estático únicamente en dos condiciones, cuando estamos trabajando en el plano. En esa otra asignatura que yo les menciono ya van a ver qué sucede, además de en el plano, qué sucede en 3 dimensiones. Por eso, por favor, sería interesante que desde aquí, desde que estamos viendo esta clase y lo que vamos a seguir viendo el día martes, quede completamente, pues yo esperaría que quede completamente entendido esto que vamos a ver hoy. Porque si en el plano nos queda claro, ya en 3 dimensiones ya se nos va a facilitar un poco. Entonces, estas ecuaciones, miren, estas ecuaciones de Newton son las que nosotros tendríamos que aplicar. Estas dos, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, son las expresiones matemáticas de la primera ley de Newton, ¿verdad? En traslación. Y el otro es la segunda ley de Newton, la primera ley, pero en rotación. Vamos a verlo. Básicamente esta es la teoría para este tema, fíjense, es sumamente corto.
pero lo que tenemos que hacer es realizar varios ejercicios para que eso quede lo más claro posible. En el aula digital, ¿sí? Si ustedes han revisado el aula digital, ahí les he puesto algunos videos a manera de repaso, y también ya en la semana 14 ya les aparece a ustedes la guía de trabajo número 8. Miren, aquí tenemos nosotros un ejercicio. Estos ejercicios que vamos a estar resolviendo este día se encuentran exclusivamente en la guía 8. Dice lo siguiente. Dice, una pluma uniforme de 1200 newton está sostenida mediante un cable. ¿Cómo se muestra en la figura? La pluma está articulada en la parte baja y un objeto de 2000 newton cuelga de su parte superior. Nos piden encuentre la tensión en el cable y las componentes de la fuerza de reacción que ejerce el suelo sobre la pluma. Aquí tenemos nosotros, vamos a hacer un poco más grande la imagen. Aquí tenemos, dice que esto es una pluma uniforme. Que sea una pluma uniforme, jóvenes, significa que está hecho de un mismo material, ¿sí? Que está hecho de un mismo material y que además de eso, lo interesante es que nosotros, la acción de la fuerza gravitatoria, en pocas palabras, el peso de ese objeto, lo podemos colocar en un punto, ¿sí? Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos esta pluma. Lo que tenemos que hacer siempre para estos ejercicios son diagramas de cuerpo libre. Miren, aquí dice que tiene la pluma, aquí tienen la pluma en color celeste y dice que aquí hay un cable. Miren, hay un cable que sostiene a la pluma. Esta pluma no se está moviendo, es decir, su velocidad es igual a cero de traslación y su velocidad de rotación también es igual a cero. Entonces, fíjense bien, tenemos la pluma. Dice que la pluma está articulada en la parte inferior. Ah, aquí está articulada. Dice que un objeto cuelga de 2000 newton en la parte superior, aquí, en la parte superior. Nos piden entonces la tensión. Lo que tenemos que hacer, jóvenes, primero, repito, es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas son las que están actuando sobre esa pluma? Vamos a ponerlas ahí ahorita sobre la figura. Después vamos a hacer un, un dibujo aparte. Vamos a comenzar desde la parte superior de la pluma y venirnos hasta la parte inferior. Aquí, si ustedes observan, cuelga un objeto. Entonces, aquí básicamente tendríamos la fuerza, ¿sí? Con la que este objeto de 2000 newton está jalando en esta dirección vertical y hacia abajo, miren, a la pluma. Luego, aquí podemos nosotros dibujar la fuerza de tensión. Entonces vamos a decir qué fuerzas son las que están actuando. Esta sería, básicamente, este es el peso del objeto que está jalando de la pluma, aquí en la parte superior. Aquí tendríamos una fuerza de tensión, ¿sí? Aquí tenemos una fuerza de tensión. ¿Alguien me podría decir qué otra fuerza está actuando sobre la pluma? Podría ser lo normal porque la pluma está en el suelo. Casi, casi, casi.
También hay que recordar que tendría que estar actuando el peso de la pluma. ¿Y a dónde podríamos ubicar el peso de la pluma, jóvenes? Del centro hacia abajo. Del centro, justamente en el centro geométrico de la pluma, hay que ubicar el peso de la misma. ¿Sí? No olviden que aquí dice, incluso ya nos dicen cuál es el peso de la pluma. Nos dicen que la pluma tiene un peso de 1200 newtons. Entonces la vamos a ubicar justo en el centro, aquí, en el centro. Vertical y hacia abajo. Entonces esa que estamos colocando nosotros ahí, ese valor que nosotros estamos colocando ahí, sería entonces el peso de la pluma. Lo voy a colocar aquí, el peso de la pluma. WP le vamos a llamar, el peso de la pluma. Y por ahí bien decían, fíjense bien, nosotros tenemos aquí una articulación, ¿sí? Está sobre una articulación. Quiero que vean ustedes, ¿verdad que este sistema está en equilibrio, ¿verdad, jóvenes? Este sistema no se mueve. Quiero que vean lo siguiente. Quiero que vean que aquí hay una fuerza, el peso del objeto va para abajo, el peso de la pluma va para abajo, mientras que la componente de la tensión en Y va hacia arriba, ¿verdad, jóvenes? Podría ser que ahí se dé una compensación de las fuerzas. Recuerden, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0. La sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser 0. Entonces, si hay dos fuerzas que van hacia abajo, entonces aquí tenemos una tensión que tendría que ir, la componente de la tensión tendría que ir hacia arriba. ¿Ver? Hasta el momento hemos dibujado alguna fuerza que tenga componente en X, jóvenes. Sí, ¿verdad? La tensión tiene una componente en X. La tensión tiene una componente en X. ¿Hacia dónde va esa tensión en X? Si ustedes se fijan, la componente de la tensión en X va hacia la izquierda. ¿Sí? Va hacia la izquierda. Pero la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Y si yo solo tengo una fuerza hacia la izquierda, la suma de las fuerzas en X no va a ser 0. Entonces necesito una fuerza en X que se oponga a esta fuerza de tensión que va hacia la izquierda. Entonces necesito colocar en esta parte articulada, fíjense bien, en esa parte articulada voy a colocar una fuerza y que se llama una fuerza de reacción. Esta es una reacción en X. Una fuerza de reacción en X. Pero también en esta parte debo de considerar que como es una parte articulada, por aquí también existe una reacción en Y. Siempre que ustedes tengan una parte articulada, ahí existen dos reacciones. Una reacción en X y una reacción en Y. Esas son todas las fuerzas que están actuando sobre la pluma. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre la pluma. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una. No sé si podría volver a explicar lo de la fuerza esta de reacción. Ah, muy bien. Cuando tenemos nosotros una articulación, cuando hay una articulación, aquí la pluma está sobre esta parte. Dice, miren, la pluma está articulada en la parte inferior. Como que la pluma ustedes la introdujeran en esta parte que está aquí, en esta parte inferior, aquí. Entonces, por efectos de haber colocado la pluma ahí, entonces la pluma va a experimentar dos reacciones, una reacción en X y una reacción en Y. Eso va a ser siempre así. Repito, ya vamos a ver vamos a seguir resolviendo problemas de este tipo y ahí se van a dar cuenta
de lo que les estoy mencionando. Siempre van a haber reacciones ahí. Lo ideal, jóvenes, es colocar siempre esas reacciones en X a la derecha y en Y hacia arriba. Eso es lo ideal, hacerlo siempre. Entonces, fíjense bien, voy a hacer esta imagen un poco más pequeña, como siempre, y vamos a pasar a lo siguiente. Voy a volver a hacer esa imagen, pero un poco más grande. Vale, miren, aquí tenemos la imagen, pero un poco más grande. Para volver a aplicar las fuerzas que están actuando sobre él. Aquí dijimos que aquí tenemos nosotros, esta era el peso del objeto. Aquí tenemos la fuerza de tensión. Aquí en el centro vamos a colocar el peso de la pluma, y aquí dijimos que tenemos una reacción en X y aquí tenemos una reacción en Y. Esas son, hay una, dos, tres, cuatro, cinco fuerzas actuando sobre ese objeto. 5 fuerzas actuando sobre ese objeto. Aquí, esta que le llamamos el peso del objeto. Este que le llamamos aquí fuerza de tensión. Esta otra aquí que es el peso de la pluma. Aquí dijimos que esta es reacción en X. Y esta otra de aquí que dijimos que era reacción en Y. Una pregunta. ¿Cuáles de estas fuerzas, cuáles de todas estas fuerzas, de esas 5 fuerzas, nosotros conocemos? ¿Cuáles de todas esas fuerzas nosotros ya las conocemos por información que nos da el ejercicio? Los pesos de la pluma y el objeto. Muy bien. Nosotros conocemos el peso de la pluma y también conocemos el peso del objeto. Esos son los que nosotros conocemos. Simplemente esos son los que conocemos. Fíjense bien, solo conocemos el peso del objeto y el peso de la pluma. Nos es desconocida la tensión del cable y nos son desconocidas estas dos fuerzas de reacción. ¿Qué podemos hacer? Vale, entonces fíjense bien. Fíjense bien, voy a hacer sumatoria. Aquí miren, sumatoria de fuerzas en X. ¿Y a cuánto voy a igualar la sumatoria de fuerzas en X? Igual a 0. A eso lo vamos a igualar. Decimos tradicionalmente, y lo más común es decir, que todas las fuerzas en X que van hacia la derecha las podemos considerar positivas. ¿Cuál sería en todo caso? ¿Cuáles son las fuerzas en X? Positivas. Sería la reacción en X. La reacción en X es positiva, ¿verdad, jóvenes? Menos la tensión en X. Y esto sería igual a 0. La reacción en X menos, ¿quién sería? Fíjense bien, aquí tenemos la tensión. ¿A dónde vendría la componente de la tensión en X? ¿Verdad que sería este vector que yo estoy dibujando ahorita aquí? Este vector que dibujé ahí. Ese vector que dibujé ahí, ese es el vector tensión en X, ¿verdad, jóvenes? Tensión en X. Ese es el vector tensión en X. ¿Cómo puedo reescribir el vector tensión en X, pero en términos de únicamente la tensión? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿A qué sería igual la tensión en X? Al coseno del ángulo. Ajá, sería la tensión por el coseno de ese ángulo que tenemos ahí, que es de 25 grados, ¿verdad? Y esto sería igual a 0. ¿Qué es incógnito aquí?
La reacción en X es una incógnita y la tensión también es una incógnita. Jóvenes, ¿me estoy dando a entender hasta el momento? Luego podemos hacer, me puedo venir aquí aparte y podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Y también en estos ejercicios, siempre la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Convencionalmente decimos que si una fuerza va hacia arriba, la vamos a considerar positiva. ¿Qué fuerza es la que tendríamos positiva aquí en primer lugar? La tensión en Y, ¿verdad, jóvenes? La tensión en Y, que sería un vector que si yo lo voy a dibujar, sería este vector que está aquí. Este vector que estoy dibujando yo ahorita, este sería el vector tensión en Y, ¿verdad? Tensión en Y. Ajá, tensión en Y. Menos, ¿qué otra? Ah, ¿cuál otra fuerza sería positiva? Más la reacción en Y, ¿verdad? Más la reacción en Y. Estas dos son positivas en el eje Y. Menos el peso del objeto, menos el peso de la pluma. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué desconocemos? Bueno, la tensión en Y, ¿qué sería? Sería la tensión por el seno de 25. ¿Verdad? Si con el eje, si con la componente en X ocupamos nosotros el coseno, en la componente en Y tendría que ser el seno, ¿verdad? Más la componente, la reacción en Y menos el peso del objeto menos el peso de la pluma. Y eso tendría que ser igual a 0. ¿Qué tenemos como desconocido aquí? En total, miren, tenemos 2 ecuaciones, pero tenemos 3 incógnitas. La reacción en X es una incógnita, la tensión es otra incógnita y la reacción en Y es otra incógnita. Tenemos 3 incógnitas, pero solo tenemos 2 ecuaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es ahora sumatoria de torques. Aquí viene lo interesante. Sumatoria de torques. La sumatoria de torques respecto a un punto O tiene que ser igual a 0. ¿Se acuerdan, verdad? De lo anterior les mencionaba, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de torques respecto al punto O igual a 0. Vale, entonces lo que tenemos ahora la pregunta es, ¿qué me refiero con sumatoria de torques respecto al punto O? Yo tengo que elegir un punto, yo tengo que elegir un punto, un lugar en esa pluma, porque el objeto que estamos analizando es la pluma, ¿sí? En el cual yo pueda asumir, nosotros podemos poner un pivote, un punto, un punto en toda esa pluma respecto al cual esa pluma podría llegar a girar. Fíjense bien, es un punto respecto al cual nosotros podríamos hacer girar esa pluma. Lo interesante es, y lo que se aconseja siempre, es poner el punto O un pivote
en el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. Por ejemplo, fíjense aquí en la parte inferior de la pluma. Justamente aquí en la parte inferior de la pluma, ¿cuántas fuerzas desconocidas hay ahí? Ahí tenemos 2 fuerzas desconocidas. Ahí no conocemos el valor de la reacción en X, ni conocemos el valor de la reacción en Y. Me estoy dando a entender, jóvenes. Aquí vamos a hacer, entonces, lo que hay que hacer ahí, aquí vamos a poner, miren, aquí justo donde están estas 2 fuerzas, la reacción en X y la reacción en Y, ahí vamos a poner el punto O. Entonces, vamos a calcular el torque debido a las demás fuerzas respecto a este punto O. La reacción en X y la reacción en Y no harían ningún torque. A ver, ¿por qué? ¿Alguien me podría decir por qué no harían ningún torque? Ni la reacción en X ni la reacción en Y respecto a ese punto O. ¿Por qué pasaría por el Porque centro de la pasa. masa? Ajá, muy bien, porque pasan por ese pivote, ¿verdad, jóvenes? Sí, así es. Ah, entonces ya se nos facilita un poco, ya se nos facilita un poco las cosas. Entonces, vamos a decir, miren, si como es sumatoria de torques, si algo gira en sentido antihorario, lo voy a considerar positivo. Vale. La pregunta es, ¿qué fuerzas estarían haciendo torque? ¿Creen ustedes que lo primero que tenemos que hacer, aquí está el peso, miren, el peso de la pluma. El peso de la pluma haría girar a la pluma respecto a este punto O, respecto al pivote. ¿La haría girar? ¿Y en qué sentido la haría girar? Tenemos la pluma. Imagínense que aquí ustedes toman un nudo y jalan hacia abajo. ¿En qué sentido haría girar a la pluma esta fuerza? El peso de la pluma. ¿En qué sentido lo haría girar? Sentido horario. Sentido horario. En sentido horario, ¿verdad que lo haría girar en sentido horario? Entonces vamos a decir, si lo hace girar en sentido horario, le haría un torque negativo. Entonces voy a decir, mire, voy a tener menos el torque debido al peso, aquí al peso de la pluma. Ojo, aquí no hay ninguna multiplicación. Solo estoy diciendo el torque efectuado por el peso de la pluma. La, la tensión, esta fuerza de tensión. Ajá, la tensión. ¿En qué sentido haría girar a la pluma? La tensión. Antihorario. Antihorario. Entonces sería positivo. Más el torque debido a la tensión. El torque debido a la tensión aquí. Ustedes toman un nudito y jalan aquí en dirección de donde apunta la tensión y esta pluma giraría hacia acá en sentido antihorario. Y en ese sentido hemos tomado nosotros que sea positivo, ¿verdad? Y ahora el peso del objeto, este peso aquí, esta fuerza que hemos llamado peso del objeto, ¿en qué sentido haría girar a la pluma? ¿En qué sentido la haría rotar? Horario. Horario. Entonces sería menos el torque debido a el peso de ese objeto. Y todo esto tendría que ser igual a 0. Todo tendría que ser igual a 0.
Y hay que utilizar, fíjense bien, lo que mejor nos resulta utilizar es la definición de torque como brazo de palanca, y lo pongo en rojo para que no se les olvide, por fuerza. Esto es algo muy importante. El torque, la forma más práctica de poder calcular el torque es brazo de palanca por fuerza. El brazo de palanca por la fuerza. Vaya. Hemos dicho que, fíjense bien, voy a borrar ahorita estas reacciones. No es que no existan, ¿verdad? Voy a borrar también la componente en Y de la tensión. Y voy a también borrar la componente en X, porque las fuerzas que nosotros estamos analizando, recuerden, aquí está el pivote. Aquí hemos dicho que hay un pivote. Aquí está el punto O, ahí está el pivote. Vaya, entonces ahora tendría que ser, fíjense lo siguiente. Aquí tendríamos menos, aquí dice el torque debido al peso de la pluma. Entonces sería menos el brazo de palanca, le voy a llamar brazo de palanca 1, por, aquí sí hay multiplicación, por el peso de la pluma. Más, le voy a llamar aquí un brazo de palanca 2 por la tensión. Menos, aquí le voy a llamar un brazo de palanca 3 por el peso del objeto. Y todo esto tendría que ser igual a 0. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento, jóvenes? Yo tengo una duda, ingeniero. Dime. Quería saber por qué ahora está tomando que si va en sentido antihorario va a ser positivo el torque. Porque por lo general, ayúdate con tu mano derecha. Si alguien es zurdo, obligatoriamente tiene que usar su mano derecha. Vaya, fíjate bien. Si con tu mano derecha, ponerla en forma vertical y que el pulgar, imagínate que el pulgar está apuntando hacia, no la pongas, ponela en vertical y como que el pulgar está apuntando hacia tu cara. Entonces, si te das cuenta, si nosotros hacemos con nuestra mano un giro, como que nuestra mano la giráramos en sentido antihorario, el pulgar como que viniera saliendo de un plano, ¿verdad? El pulgar como que viene saliendo de un plano, ¿sí? Si el pulgar viene saliendo de un plano, en esa dirección se encuentra el torque. Entonces, como viene saliendo del plano, se considera un torque positivo. Entonces, el torque se da de forma positiva porque viene saliendo del plano y porque nosotros estamos haciendo girar nuestra mano en sentido antihorario. ¿Sabes dónde lo podrías ver de forma interesante también? Cuando querés destapar una botella. Si tenés una botella de agua, imagínate tenés una botella de agua y la querés destapar, ¿en qué sentido haces girar la tapa, la tapadera de esa botella? ¿En qué sentido la haces girar? Nunca se lo han preguntado, nunca lo han visto. ¿En qué sentido hacen girar ustedes la tapadera de una botella para poder quitarla? Antihorario. Antihorario. ¿Y qué pasa con la tapadera? La tapadera sale. Entonces ahí ustedes están aplicando, están haciendo girar la tapadera en sentido antihorario y la tapadera sale. Por eso tiene un torque positivo. Me doy a entender. No sé si con ese ejemplo te lo dejé un poco más claro. Entonces a la hora de poner, o sea, a la hora de poner en sentido horario positivo o en sentido anterior positivo es de fijarnos. Sí, hay que tener mucho cuidado en eso. Ajá. Fíjate bien, lo que sucede, yo les dije, convencionalmente en sentido antihorario se considera positivo, pero perfectamente tú pudiste haber dicho, bueno, yo en sentido horario lo voy a considerar positivo. Lo interesante es que como está igualado a 0, eso básicamente
no va a importar, pero sí hay que tenerlo en cuenta al momento de nosotros hacer el análisis, ¿verdad? Como está igualado a cero, ojo, si la sumatoria de torques está igualada a cero, entonces no va a importar. Me doy a entender. En el sentido más estricto, como está igual que aquí, ¿ve? Igual que aquí, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Alguien pudo haber dicho, bueno, a la derecha lo voy a considerar positivo, o alguien pudo haber dicho a la izquierda lo voy a considerar positivo. De todas formas está igualado a cero. Me doy a entender. Sí, ingeniero, gracias. ¿Ok? Vaya, jóvenes. Va. Ahora aquí entra lo interesante. Dice que es menos el brazo de palanca 1 por el peso de la pluma. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que encontrar estos brazos de palanca. Un brazo de palanca, dos, tres brazos de palanca tenemos que encontrar, fíjense. Tres brazos de palanca. Primero dice, menos el brazo de palanca 1 por el peso de la pluma. ¿Cómo hacemos para encontrar un brazo de palanca? Lo que hay que hacer, jóvenes, vamos a dibujar la línea de acción. Ahorita vamos a analizar el peso de la pluma. Voy a dibujar la línea de acción del peso de la pluma. La línea de acción del peso de la pluma. Entonces, fíjense bien, ¿cuál sería? Lo voy a dibujar aquí, miren, esta de aquí, todo esto de aquí, toda esta recta en verde que he trazado ahorita, esa es la línea de acción del peso de la pluma. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, ¿quién es el brazo de palanca? ¿Cuál sería el brazo de palanca? El brazo de palanca tiene que ir desde el pivote, desde el punto O, aquí, donde está esta O, aquí, desde aquí hacia la línea de acción de la fuerza y formando 90 grados con la línea de acción de la fuerza. ¿Creen ustedes que sería esto que he puesto ahí? ¿Esa distancia que he puesto ahí? ¿Ese sería el brazo de palanca? No. No, ¿cuál tendría que ser? ¿Cómo lo tendría que dibujar? Horizontal a la derecha. Horizontal. Aquí está, miren. Este es el brazo de palanca que hemos llamado B1. B1. Va. La pregunta es, ¿cómo obtengo ese valor? ¿Cómo obtengo ese valor? Quiero que vean que aquí se va a formar. Miren, aquí se va a formar. Aquí tienen el brazo de palanca 1 está horizontal. Quiero que vean que de aquí para acá, a donde empezó el peso, y de aquí para acá, ¿qué se nos ha formado? ¿Qué figura se nos ha formado? Un triángulo rectángulo. Un triángulo de rectángulo. ¿Qué conocemos de ese triángulo rectángulo? La hipotenusa, digamos, L medio. Muy bien, excelente. La hipotenusa. La hipotenusa la conocemos. Es L medios. Porque el peso está justo al centro de la pluma. Entonces, del pivote a donde está el peso, aquí esta que es la hipotenusa es L medios. Y también tenemos un ángulo interno, ¿verdad, jóvenes? Este ángulo que aparece aquí, este ángulo que está aquí, ¿de cuánto es? Es De este ángulo 60. es este ángulo que les menciono aquí, de 65. Vale, voy a hacer lo siguiente, voy a sacar ese triángulo aquí aparte. Vamos a sacar, y bueno, aquí está, este sería B1, y aquí estaría este es el que nosotros hemos llamado B1. B1. Aquí está el ángulo. Aquí adentro está el ángulo de 65 grados. Y
esta hipotenusa de aquí vale L entre 2, L medios. Eso es lo que vale la hipotenusa. Lo voy a hacer mejor con un color negro. ¿Se dan cuenta por qué vale L medios, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna consulta? Porque aquí justo el peso, porque lo que estamos analizando es el peso ahorita. Justo el peso, ¿a dónde lo tengo que poner? Lo tengo que poner, si toda la pluma vale L, el peso lo tengo que poner en L medios. Y ahora, ¿qué podríamos hacer aquí para encontrar el brazo de palanca B1? ¿Qué podríamos hacer? Trigonometría. Trigonometría. Coseno de 65, ¿a qué sería igual? Coseno de 65, ¿a qué sería igual? Al brazo de palanca sobre B1, ajá, muy bien, el brazo de palanca adyacente B1 entre hipotenusa, L medios. Entonces de aquí despejamos y nos damos cuenta que el brazo de palanca 1 vale, todo este L medios está dividiendo, va a pasar a multiplicar L medios por coseno de 65. Eso vale el brazo de palanca 1. L medios por el coseno de 65. Y eso es lo que nosotros vamos a poner aquí. Menos B1 ya sería L medios, L entre 2, por el coseno de 65 por el peso de la pluma. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, sí. Ahora más, ¿verdad? Más. El brazo de palanca 2. Hay que descubrir el brazo de palanca número 2. A ver dónde está. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Para descubrir el brazo de palanca de la tensión con respecto al pivote. ¿Qué tendríamos que hacer? Voy a borrar. ¿Cuál es el primer paso? Imaginar o dibujar la línea de acción. Muy bien. Dibujar la línea de acción de la tensión, ¿verdad, jóvenes? Y está por aquí. Tendría que ser toda esta recta, ¿verdad? Tendría que ser toda esta recta aquí. Esta que estoy dibujando yo ahorita. Ahí. ¿Y cuál tendría que ser el brazo de palanca? ¿De dónde a dónde iría? El brazo de palanca tendría que ir desde el pivote hasta la línea de acción de la fuerza, pero si ustedes se dan cuenta, se tienen que formar 90 grados, ¿verdad? Con la línea de acción de la fuerza. No podría estar aquí, ni podría estar como desde este otro lado. Tendría que estar más o menos casi que por aquí, ¿verdad, jóvenes? Sí, sí, en diagonal. Sí, sí, sí. Ahí. Fíjense bien, miren qué interesante. ¿Verdad que aquí, tengan mucho cuidado, aquí la tensión con esta horizontal, ¿cuánto dice que está formando aquí? La tensión con la horizontal, ¿cuánto dice que está, esto que estoy dibujando yo aquí? ¿Cuánto dice que hay aquí? ¿Qué ángulo hay aquí? La, 25. la tensión con esta horizontal. Allí hay 25, ¿verdad, jóvenes? 25. Vale. ¿Verdad que aquí la viga, la, perdón, la pluma con la horizontal, ¿cuánto está formando? 65, ¿verdad? ¿A dónde tenemos esos 65 nuevamente? ¿Verdad que los tenemos aquí arriba? Aquí. ¿Sí o no? Por trigonometría los volvemos a tener aquí. ¿Cuánto es 25 más 65? 90. 90. Ah, entonces el brazo de palanca
el brazo de palanca, esta recta en rojo que estoy marcando ahí con el puntero, forma 90 grados con la línea de acción de la tensión. Me doy a entender, jóvenes. Entonces, esta distancia de aquí, y lo voy a remarcar más entonces, esta distancia de aquí, esta que estoy tirando yo ahorita en rojo, ese es el segundo brazo de palanca, el brazo de palanca 2, B2. ¿Y cuánto vale B2 entonces? Según el ejercicio. ¿Cuánto vale esta distancia? 3/4 de L. 3/4 de L. Ah, entonces aquí tenemos más. Aquí sería 3/4 de L, que ese es el brazo de palanca por la tensión. Menos. ¿Hay dudas hasta el momento, jóvenes? Sí, porque es que no hay ahí algún coseno y seno, porque es de 90. O Porque porque ya de un solo, nosotros nos fijamos que al tirar esto aquí de un solo, ya nos está diciendo de que esta recta, mira, esta recta en rojo, con la línea de acción de la tensión, ya nos dimos cuenta que ya está formando 90 grados. ¿Por qué nos dimos cuenta que está formando 90 grados? Mira la línea de acción de la tensión con esta horizontal, ¿cuánto forma? 25, ¿verdad? 25. Si ahora te traes, lo voy a hacer aquí hay 25 en este pedacito, lo voy a hacer en color azul, en este pedacito hay 25, y en este otro, y el que le resta para llegar al brazo de palanca, ¿cuánto es? Este de 65 que está aquí, 25 más 65 nos da 90. Ah, entonces ya no hay que aplicar ningún coseno ni seno, porque de una sola vez nos tiró ese valor. Me doy a entender. sí, sí, sí. Ya. Ujú. Vaya, ahora nos queda menos el brazo de palanca 3 por el peso del objeto. ¿Qué hay que hacer ahora? Dibujar la línea de acción del peso del objeto. Y viene aquí, ¿ve? Vertical, aquí. Este que estoy dibujando yo ahorita. Todo este. ¿Cuál sería el brazo de palanca 3? ¿Cuál sería el tercer brazo de palanca? Tiene que ir del pivote a la línea de acción de la fuerza, y formando 90 grados. ¿Verdad que este es este que acabo de dibujar en azul? ¿O no? Este que está aquí sería el brazo de palanca número 3. ¿Conocemos esta distancia? ¿B3? No. No. ¿Pero qué sucede, Sería jóvenes? L coseno. Ajá, se nos vuelve a formar un triángulo. Se nos vuelve a formar un triángulo, rectángulo, muy parecido al primero que habíamos hecho. Donde aquí tenemos, lo voy a hacer aquí, miren. Donde aquí tenemos, este es para nosotros B3, y se nos forma aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad? De aquí para acá y hacia acá. Y adentro ya sabemos que internamente es un ángulo de 65 grados. 65 grados. ¿Y quién es la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo? L. L, porque es todo, porque el peso del objeto se encuentra en la parte superior de la pluma. Entonces, toda la hipotenusa sería toda la longitud de la pluma. Entonces, aquí tendríamos L. Volvemos a hacer coseno de 65. ¿Quién sería coseno de 65? Adyacente, el brazo de palanca 3, entre la hipotenusa L. Entonces, el brazo de palanca 3 es L por el coseno de 65.
Entonces nosotros podemos escribir menos L coseno de 65 por el peso del objeto. Por el peso del objeto. Y todo esto va a ser igual a 0. La pregunta ahora es, bueno, ¿está claro esto, jóvenes, ahorita? ¿Está claro? Sí. Sí, por el momento. Vale. ¿Qué es desconocido? ¿Qué desconocemos en esta última expresión que está aquí en color azul? ¿Qué es lo que desconocemos? ¿Qué magnitudes de ahí desconocemos? La tensión y la longitud. La tensión y la longitud de la pluma, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Podríamos sacar de factor común la longitud de la pluma, ¿verdad que sí? Saco factor común la longitud de la pluma. La longitud de la pluma la podemos sacar como factor común. Aquí sería menos 1/2 de coseno de 65 por el peso de la pluma. Más 3/4 la tensión, por la tensión. Menos coseno de 65 por el peso del objeto. Y todo esto sería igual a 0. ¿Y ahora qué podríamos hacer, jóvenes? Teorema el valor nulo. Ajá, esta longitud la podríamos mandar al otro lado a dividir. Y va a quedar 0 entre L. ¿Y quién es 0 entre L? 0, ¿verdad? Ya solo nos queda menos 1/2 del coseno de 65 por el peso de la pluma más 3/4 de la tensión menos coseno de 65 por el peso del objeto. Y aquí, ¿cuál es entonces la única incógnita que tenemos ahí? La única incógnita es la tensión. Entonces de aquí hay que despejar la tensión. La tensión nos va a quedar que es 4/3, ya al despejarlo, ¿verdad? 4/3 de coseno de 65 factor de, lo que voy a hacer es 1/2 de el peso de la pluma más el peso del objeto. ¿Me doy a entender, jóvenes? Ahí solo ya he hecho el No despeje. sería menos. ¿Cómo? No, olvídalo. Lo que estoy haciendo es despejando la tensión, ¿verdad? Menos 1/2 del coseno de 65 por el peso de la pluma va a pasar positivo al otro lado. Menos coseno de 65 por el peso del objeto también va a pasar al otro lado como positivo. De ahí puedo sacar como factor común el coseno de 65. Y este 3/4 al otro lado va a pasar como 4/3. ¿Va? Y ya tenemos todos esos valores. Tensión sería igual 4/3 del coseno de 65. Y hoy sí ya puedo colocar los datos. Factor de 1/2 del peso de la pluma. ¿Cuánto dice que es el peso de la pluma según el ejercicio? 1200. Que esto es por 1200. Más el peso del objeto, que dice que son 2000 newton. Entonces vamos a llegar a que la tensión es de ¿cuánto?
Me da 1465.08. Ajá, muy bien. 1465.1 lo podemos dejar para no llevar tantos decimales. Punto Newton, porque si es una fuerza de tensión, tiene que estar en Newton. Esta es la tensión, miren. Ese es el valor de la tensión. 1465.1 Newton. No sé si alguien por el momento tiene alguna duda. ¿Y ahora qué hay que hacer, jóvenes? Hola, hola, dime. Fíjese que yo me tengo que retirar porque tengo que hacer una diligencia. Vaya, está bien. Sí, está bien. Después reviso. Gracias. Bueno, entonces de aquí, jóvenes, ¿qué hay que hacer? Aquí hay que despejar la reacción en X y de aquí en este otro hay que despejar la reacción en Y porque ya, como ya conocemos la tensión, se nos facilita, ¿verdad? Ustedes me dicen cuánto les da la reacción en X y cuánto da la reacción en Y, por favor. Si alguien me dice cuánto le da la reacción en X, por favor. A mí me dio 1327.81. Sí, lo podemos dejar como cuando son números grandes, cuando son números que ya pasen de 1000, lo podemos dejar después del punto solo un dígito. 1327.8 da este, ¿verdad? Newton. Esta es la reacción en X. Este valor que está aquí es la reacción en X. ¿Quién sería la reacción en Y entonces? Si alguien de ustedes me puede dar esa información, por favor. Ingeniero, a mí me dio 2580.8. 2580.8, así es. 2580.8 Newton. Excelente. Así es. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que desconocíamos. Ya tenemos cuál es la tensión, la magnitud de la tensión, y ya tenemos cuáles eran las reacciones en X y la reacción en Y. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Si no, pasamos a otro ejercicio. Para seguir practicando esto, lo que tenemos que hacer es seguir practicando esto que está aquí. Ingeniero, una consulta. Hola, dime. ¿El peso de la pluma siempre iría en medio? Sí, sí. Cuando un objeto es que tiene que dice que es uniforme y que tiene
En este caso tiene como una geometría definida, siempre va en el centro. Si en el dado caso no tuviera una geometría definida, seguramente hay un ejercicio que les diría a ustedes a dónde está el peso del objeto. De hecho, les traigo uno así. Pero me doy a entender. Sí, gracias. Bye. Como les digo, vamos a seguir practicando. ¿Verdad Hola. que el signo del torque, o sea, solo se toma en cuenta cuando hacemos el torque neto, o sea, sumatoria de torque? Ajá, ajá. Sí, Solamente en esos casos, ¿verdad? sí, sí. Ah, ok. Gracias. Bueno, está el ejercicio 6. Miren, resolvimos el 4. Hoy vamos a resolver el 6. Dice, una grúa de 3.000 kilogramos de masa soporta una carga de 10.000 kilogramos, como se muestra en la figura, dice. La grúa se articula sin fricción en A. Dice que la grúa se articula sin fricción en A y descansa contra un soporte uniforme en B, dice. Encuentre las fuerzas de reacción en A y en B. Ah, este está interesante, mire. Vaya. Vamos a ver qué fuerzas están actuando sobre la grúa. Dice que es una grúa. Una grúa de 3.000 kilogramos de masa. Vale. Fíjense que en este ejercicio, miren, toda esta es la grúa, ¿verdad? Toda esta es la grúa. Ya nos están diciendo en este ejercicio, como esta grúa no parece como la pluma anterior. ¿Se acuerdan que la pluma anterior parece como que si fuera una barra, ¿verdad? Una barra. ¿Se acuerdan que nosotros calculábamos momentos de inercia y centros de masa para objetos que tienen una geometría definida? Entonces, como esto era una barra y decía que era uniforme, justamente el peso lo podíamos ubicar en el centro. Pero el siguiente, esta pluma no tiene no podríamos decir qué geometría tiene, parecería una figura no de las que hemos visto, no es una barra, no es un cilindro, no es un disco, no es una esfera. Entonces, nosotros no sabríamos a lo mejor con las herramientas que tenemos en esta asignatura a dónde colocar el peso. Por eso el ejercicio sí ya se los está dando, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? Me estoy dando a entender. Ya les dice que aquí está, miren. Fíjense que están tomando el punto B como referencia. Miren, aquí está el punto B. Aquí. Ahí, ese puntito que voy a dibujar ahorita aquí. Ese es el que nos está sirviendo como referencia. Voy a hacer más grande la imagen entonces. Ese es el que nos está sirviendo como referencia. Porque dice que 2 metros a la derecha de B es que se encuentra el peso del objeto. Entre A y B dice que hay 1 metro. Y a los 6 metros de B dice que se está colocando este objeto de 10.000 kilogramos que cuelga de la grúa. Vale, ahora la pregunta es, coloquemos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esta grúa. A ver, comencemos con las más evidentes. Aquí va a haber una fuerza vertical y hacia abajo. ¿Cuál sería este? Este sería, ¿verdad? Que este tendría que ser el peso de este objeto. El peso de este objeto, ¿sí o no? Muy similar al anterior, ¿verdad? El peso del objeto. ¿Qué otro? ¿Qué otra fuerza? El peso de la grúa. ¿Verdad? Y este ya está colocado aquí en color celeste. ¿Sí?
¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Qué otra? ¿A dónde más? Serían las líneas de las fuerzas de reacción en los dos puntos que pide. Ajá, miren bien. Aquí en A dice que la grúa se articula sin fricción en A. Aquí se da una articulación. Aquí va a ser, fíjense bien, si hay una articulación, aquí va a ser una reacción, ¿sí? Aquí le vamos a poner una reacción. Esta va a ser la reacción en A. Reacción X. Reacción X. ¿Saben cómo le voy a llamar? Para no llamarle ahorita reacción. Le voy a poner A en X, pero sabemos que es una fuerza de reacción. Ah, y a esta se me olvidó que esta fuerza que estaba aquí en color celeste es el peso de la grúa. El peso de la grúa. Ahí está, el peso de la grúa. Luego tendríamos aquí una reacción en Y, ¿verdad? En el punto A. Le vamos a llamar A en Y entonces. A, Y. Aquí viene lo interesante, miren. Lo interesante viene que nos está diciendo el ejercicio. Y descansa contra un soporte uniforme en B. Descansa, solo está colocado ahí. Aquí no hay una articulación. Aquí en B no hay una articulación. Cuando hay una articulación, tengo que poner las dos fuerzas de reacción. Las dos fuerzas de reacción. Aquí en B no está articulado. Dice que solamente descansa contra este soporte. Entonces, qué es lo que ocurre, jóvenes? Que aquí nada más es como que este objeto descansara sobre esta superficie, aquí que termina como en punta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que aquí nada más, aquí va a haber únicamente una reacción en X. En el punto B únicamente habrá una reacción en X. No hay en Y, porque ahí no dice que esté articulado. Esa es la clave ahí, que aquí no está articulado. Aquí dice que solamente descansa. Entonces, como solo está puesto ahí, ¿se acuerdan ustedes que cuando tienen una superficie, se acuerdan que cuando ustedes tienen una superficie vertical y sobre esa superficie vertical ustedes colocan un objeto? Imagínense, colocan un bloque. ¿Hacia dónde va la fuerza normal de ese objeto? ¿Hacia dónde? Está el objeto, descansa sobre una superficie vertical. ¿A dónde vendría la fuerza normal? Iría a la derecha. Ajá, iría hacia la derecha. Ahí va la fuerza normal. Porque únicamente el libro, este bloque o libro o lo que sea, solamente está descansando sobre esta pared vertical. Entonces es lo mismo que está ocurriendo con la grúa. La grúa únicamente dice que descansa en B. Entonces esta reacción en X vendría a ser las veces de una fuerza normal. Porque está apoyado, que descanse contra este soporte, es como que nada más esté apoyado sobre esa superficie en B. Me estoy dando a entender, jóvenes. Cuando hay articulación, sí vamos a poner ambas reacciones. ¿Estamos claros hasta ahí? Voy a hacer un poco más pequeña la imagen y voy a volver a dibujar, voy a volver a copiar esta imagen para la necesidad que vamos a tener después de los brazos de palanca.
Aquí está, miren. Vuelvo a dibujar la imagen. Aquí está, vuelvo a copiar la imagen. Aquí estaría. Dijimos que esta era el peso del objeto. Aquí habría una reacción en X, pero en B. Y en Y, en A, sí hay dos. Una reacción en X y una reacción en Y. Va, esas son todas las fuerzas que están actuando. Entonces vamos a hacer, miren, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a decir que todo lo que vaya hacia la derecha lo vamos a considerar positivo. Ajá. ¿Quiénes serían? AX más B en X. A este le llamé, no olviden, este es peso del objeto. Este que está aquí va a ser peso de la grúa. La fuerza que está aquí es peso de la grúa. Esta le llamamos A en X. A este de aquí arriba le llamamos A en Y. Y a este de aquí le podemos llamar B en X, que es la misma reacción en X que habíamos copiado allá. Y esto tendría que ser igual a 0, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué más? Las fuerzas en Y. Ajá, ahora sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas estarían actuando en Y? Y esto tiene que ser igual a 0. Serían el peso del objeto, bueno, y si aquí lo podemos considerar que si va hacia arriba, positivo, ¿verdad? Entonces podríamos decir A en Y menos el peso del objeto menos el peso de la grúa. Y esto sería igual a 0, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí o no? Ah, entonces nos damos cuenta que aquí ya se nos facilitó un poco el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de aquí, de esta expresión de la sumatoria de fuerzas en Y, sí conocemos, sí podemos conocer el peso del objeto y sí podemos conocer el peso de la grúa. Entonces, la reacción en Y, en el punto A, sería el peso del objeto más el peso de la grúa. Los que tenemos son la masa de la grúa y tenemos la masa que está colgando al final, ¿verdad? De la grúa. Entonces la componente en Y de la reacción en A sería la masa del objeto por la gravedad más la masa de la grúa por la gravedad. Por la gravedad. Aquí es por, ¿verdad? Por. Entonces ya podemos sacar la componente en Y. Y ustedes me dicen de cuánto da ese valor.
mí me dio esto. 127.400 newton. ¿O no les dio eso a ustedes? Sí, eso me dio. Ujú. Vale, ahora la pregunta es, ¿nos es desconocida la componente en X de la reacción en A y nos es desconocido también la reacción en B? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos faltaría hacer? Sumatoria de torque, ¿verdad? Sumatoria de torque respecto a un punto O. Y eso tendría que ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? ¿A dónde creen ustedes, a dónde nos es conveniente colocar a nosotros el pivote? El punto O, ¿a dónde creen que nos conviene colocarlo? Si lo que andamos buscando ahorita, lo que podríamos buscar ahorita es la reacción, esta reacción en X de B, ¿a dónde nos conviene colocar nosotros el pivote, el punto O? ¿A dónde creen que es conveniente colocarlo? En el punto A porque está la mayor cantidad de fuerzas. Ajá, muy bien. La verdad es que lo podríamos colocar en el punto A. Ahí lo podríamos hacer. Fíjense bien. Entonces, si colocamos el pivote en A, voy a borrar esas fuerzas, esas que están en A ahorita, porque no las voy a tomar en consideración para la sumatoria de torque. Aquí voy a poner el pivote. Aquí voy a decir que está el pivote. O. Porque, ¿por qué borré esas dos fuerzas? Porque esas dos fuerzas no harían ningún torque, ¿verdad? Respecto a A. Entonces, podemos hacer que si gira en sentido antihorario, es que convencionalmente lo tomamos como positivo. Vaya. Esta fuerza que hemos llamado B en X haría torque respecto a O, al pivote. Recuerden, aquí, este sería el pivote, el punto respecto al cual toda la grúa podría girar. Vengo yo y aquí está la grúa, agarro una cuerda y voy a jalar en la dirección de BX. ¿En qué sentido haría girar a la pluma? Perdón, a la grúa en este caso. ¿En qué sentido la haría girar? Horario. ¿Ah? La haría girar así, miren aquí, en este sentido. Y ese sentido es antihorario. Brazo de palanca, entonces sería el torque debido a B en X. Positivo. Esto lo haría girar en sentido antihorario. El peso de la grúa, ¿en qué sentido haría girar respecto a O? El peso de la grúa a toda la grúa, ¿en qué sentido la haría girar?
Horario. Horario. Ok, muy bien, horario. Aquí sería menos entonces, menos el torque debido al peso de la grúa. ¿Y el peso del objeto en qué sentido haría girar a la grúa respecto al punto O? Horario también. Horario. Entonces sería menos el torque debido al peso del objeto. Y esto va a ser igual a 0. Entonces le vamos a llamar, aquí sería el brazo de palanca 1 por la fuerza B en X, menos un brazo de palanca 2 por el peso de la grúa, menos un brazo de palanca 3 por el peso del objeto. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora lo que hay que hacer es encontrar los brazos de palanca. ¿Qué hay que hacer primero para encontrar el brazo de palanca de B en X? Hay que dibujar la línea de acción de B en X, ¿verdad? Esta es la línea de acción de B en X, esta, la que estoy dibujando en color amarillo. ¿Quién sería el brazo de palanca? El brazo de palanca tiene que ir del pivote, hasta la línea de acción de esa fuerza, formando 90 grados. ¿Verdad que sería esto? Ese que está ahí, ¿verdad que ese sería el brazo, el primer brazo de palanca? El brazo de palanca 1. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, ese sería. ¿Y ya conocemos ese valor? Sí, Sí. sería 1 metro. Sí, sería 1 metro. Ah, entonces este está sencillo, miren. Es 1 metro. Y sería el brazo de palanca 1 es 1 metro por BX menos. Vale. Ese estuvo más sencillo, ese estuvo fácil, ¿verdad? ¿Quién sería el brazo de palanca del peso de la grúa? Voy a dibujar la línea de acción del peso de la grúa. Aquí viene, ¿verdad? Aquí. Ahí. ¿Cuál es el brazo de palanca entonces del peso de la grúa? Tiene que ir del pivote, tiene que ir de aquí, del pivote, a la línea de acción de la fuerza y formando 90 grados. Este que está ahí, este que he dibujado en color verde, es el brazo de palanca 2. ¿Conocemos ese valor? Sí, son 2 metros. Son 2 metros. Ah, miren, aquí este está más sencillo en esa parte, ¿verdad? Este está más sencillo porque no hay que jugar con los cosenos ni con los senos. Entonces aquí sería menos, aquí sería 2, son 2 metros, ¿verdad? Por el peso de la grúa. Menos, vámonos al objeto, al peso del objeto. Voy a dibujar la línea de acción del peso del objeto. Sería toda esta que viene aquí, ¿ve? ¿Y quién sería el brazo de palanca? El brazo de palanca tiene que ir desde el pivote, desde aquí, desde el pivote, hacia la línea de acción de la fuerza, formando 90 grados con ella. Este que he copiado aquí, ¿verdad que este es el brazo de palanca 3? Y conocemos ese valor. Sí, serían los 6 metros. Serían los 6 metros. Y aquí sería menos 6 por el peso del objeto. Y esto va a ser igual a 0. Entonces B en X sería simplemente, hay que despejarlo, ¿verdad?
2 veces el peso de la grúa más 6 veces el peso del objeto, que sería como tener B en X, sería tener 2 veces la masa de la grúa por la gravedad, porque lo que tenemos son las masas, más 6 veces la masa del objeto por la gravedad. ¿Va? Y ustedes me dicen cuánto da la reacción en B. Aquí arriba están las masas, ¿verdad? 3.000 para la grúa, 10.000 para el objeto. A mí me dio 646.800. ¿No les dio eso a ustedes? Newton. Sí, sí, eso, ingeniero. Uh-huh. Lo interesante, recuerden que aquí como el brazo de palanca de BX, el brazo de palanca fue 1, ¿verdad? Este va a pasar a dividir. Entonces, me estoy dando a entender, jóvenes. Ya conocemos entonces cuánto vale. Ya conocemos, miren, ya conocemos 2 de las 3 desconocidas. Ya conocemos A en Y, R en X, ¿y cuál nos falta? A en X, ¿verdad? A en X, ¿qué sería igual? A en X sería menos B en X. O sea, A en X es menos lo que acabamos de encontrar, 646.800 newton. ¿Qué significa eso, jóvenes? Miren, entonces aquí tenemos A en X, tendríamos A en Y. Miren, A en Y nos dio positivo, ¿verdad? Fíjense bien, A en Y nos dio positivo. ¿Qué significa que nos haya dado positivo? Que aquí cuando hicimos el dibujo de la A en Y, efectivamente lleva esa dirección. Miren, la reacción, yo les sugiero que todas las reacciones inicialmente las dibujen en X a la derecha y en Y hacia arriba. Aquí que obtuvimos A en X nos dio negativo. Nos dio negativo. ¿Qué significa eso? Que en realidad A en X al final, o sea, lo podemos dibujar así, pero al final lo que significa es que en realidad A en X no va hacia la derecha. ¿Hacia dónde va entonces? Como dio negativo y estamos diciendo que todo lo que va para la derecha es positivo. Si nos dio negativo, ¿qué significa? Que la reacción horizontal, la reacción en X, en el punto A, no va realmente hacia la derecha, sino que va realmente hacia la izquierda. Me estoy dando a entender, jóvenes, con lo último que dije. Nos dio, al final despejamos y nos dio que A en X nos dio negativo. Y nosotros inicialmente habíamos asumido que era hacia la derecha. Quiere decir que y así lo pueden trabajar ustedes, pero al final estamos descubriendo que esa reacción realmente va para la izquierda. Realmente va para ahí, para la izquierda. Y tiene sentido. Tiene sentido. Si la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, no podrían haber únicamente dos fuerzas hacia la derecha. Porque si hay 2 fuerzas hacia la derecha, las 2 fuerzas se tendrían que sumar y nos daría distinto de 0. Para que la sumatoria sea igual a 0, tiene que haber una hacia la derecha y la otra que va hacia la izquierda. Me estoy dando a entender, jóvenes, con lo que les estoy mencionando. Sí, ingeniero, por mi parte sí. Sí, y miren, obviamente el peso de la grúa
Si ustedes se dan cuenta, el peso de la grúa va hacia abajo. El peso del objeto va hacia abajo. Para que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, estas dos, como van en la misma dirección, se estarían sumando. Tiene que haber una que se oponga a estas dos, que en realidad es la reacción en Y en el punto A. Me estoy dando a entender con lo que les estoy mencionando, jóvenes. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Aquí los brazos de palanca fueron bien fáciles, si ustedes se dieron cuenta. Pasemos entonces a un ejercicio más. Voy a buscarles uno de los que aparece ahí en la guía. Este está interesante. Aquí tienen este, miren. Pero ese lo voy a dejar ahí en pantalla y me gustaría que este procuraran resolverlo ustedes. Procuren resolverlo ustedes. Quiero ver cómo lo realizan, cómo lo analizan. Eso es lo que quiero ver. Les voy a dar unos minutos, ¿verdad? Para que lo puedan hacer. Ingeniero, Hola, dime. en este caso el peso de la viga sí sería en medio, ¿verdad? Sí, así es, justo en el centro. Así es como lo estás mencionando. Justo en el centro de esa viga va a estar el peso de la misma, de la viga.
Ingeniero, una consulta. Y en este caso, al lado izquierdo de la viga no nos dice que sea articulada. Pero siempre ponemos un RY y un RX. Sí, fíjate que sí, 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 sí. De hecho, tendría que haber si te fijas, vaya, aquí está vaya, ¿qué fuerzas están actuando? Si te das cuenta, sobre la viga tendría que estar actuando, ¿verdad? Que tendría que estar actuando la tensión porque nos piden primero el diagrama de cuerpo libre de la viga. Estaría aquí actuando la tensión, ¿verdad? Estaría actuando hacia aquí el peso de la canasta, ¿verdad? Aquí en el centro de la viga tendría que estar actuando el peso de la viga. Aquí, a esta distancia X que inicialmente dice, por lo menos el A y el B me gustaría que hicieran. El A y el B. El C lo podemos trabajar en conjunto. Aquí, por ejemplo, a un metro dice, a un metro a un metro a la izquierda de la viga, aquí iría el peso del oso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, ahí iría. Sí, va. ¿Qué otra fuerza? Aquí, fíjate bien que no dice que no está articulado, pero si te fijas, esta es la misma, muy similar. Esto que está aquí, esto es muy similar a lo que trabajamos en los ejercicios anteriores, mira, por lo menos en el primero. Se parece mucho a esa pieza sobre la que descansa. En este caso era esta pluma, ¿verdad? Se parece mucho. Entonces es porque ahí sí existen dos reacciones. Aquí existe una reacción en X y también existe una reacción en Y. Si dijera que únicamente descansa, así sí solo se haría una, como en el ejercicio anterior. Pero aquí sí hay dos. Aquí tendríamos una reacción en X y tendríamos una reacción en Y. Aquí. De hecho, en X tiene que existir. ¿Por, por qué? ¿Por qué estoy diciendo, por qué estoy asegurando que en X tendría que existir? A ver, ¿alguien me puede decir por qué casi que o sea, estamos obligados a que haya una reacción en X? ¿Por qué creen? Porque si no, no se sostendría la viga. Ajá. Además, porque si te fijas, la tensión tiene una componente en X, ¿sí o no? La tensión tiene una componente en X. Entonces, tiene que haber otra fuerza en X que se le oponga a la tensión en X para que cuando hacemos la suma de las fuerzas en X tenga que ser igual a cero. Me doy a entender. Aquí también va a haber otra. Por lo menos ahí está el diagrama de cuerpo libre. ¿Ve? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas actuando sobre esa viga. Las dos reacciones, reacción en X y reacción en Y, en el extremo izquierdo de la viga. A un metro de ese extremo, el peso del oso. Justo en el centro de la viga, el peso de la viga. Y la tensión y el peso de la canasta al final de la viga. ¿Estamos claros hasta ahí? Los voy a seguir
Ingeniero, disculpe. Hola, dime. Fíjese de que a la hora de sacar las componentes de la tensión, por ejemplo, la tensión en X y la tensión en Y, ¿verdad que el ángulo con respecto a la tensión de Y ya no sería 60, sino que 90? Ajá, ahí podrías hacer muy buena observación de tu parte. Aquí lo que querés sacar es como el brazo de palanca, para sacar el brazo de palanca, ¿o no? Ajá. Vale, No, lo que sus- en las componentes de las fuerzas en Y. Ajá, podrías utilizarlo, fíjate, vale. Vamos a hacerlo aquí, mira. Lo voy a hacer aquí ahorita. Suma de fuerzas en X, ¿verdad? La suma de fuerzas en X tendría que ser igual a 0, ¿sí? Si va hacia a la derecha, decimos que es positivo, ¿verdad? ¿Quién va hacia la derecha? La reacción en X, ¿verdad? La reacción en X. Menos, ¿por qué voy a decir en menos? Porque la componente en X de la tensión va hacia la izquierda, ¿verdad? Menos, Sí. menos la tensión en X. Y esto sería igual a 0. R en X menos, pero si te fijas, este coseno de 60 lo está formando con la componente con la horizontal. La tensión está formando este ángulo de 60 con la horizontal. Si no estás muy segura, recordad que aquí siempre se forma un triángulo. Los vectores. Aquí viene el vector tensión. Aquí viene el vector tensión en X, ¿verdad? Y hacia arriba tendría que ir el vector tensión en Y. ¿Y qué ángulo tenés aquí? El de 60 grados, ¿verdad? Coseno de 60, ¿quién sería? Tensión en Sería X sobre T. adyacente sobre T. O sea que la tensión en X sí es la tensión por el coseno de ese ángulo. Aquí sería tensión por el coseno de 60. Y esto tendría que ser igual a 0. Sí, ¿verdad? Me di a entender. Sí. ¿Ok?
Aquí la reacción la suma de fuerzas en X no nos da ninguna información, ¿verdad? Porque la reacción en X y la tensión son desconocidas. La sumatoria de fuerzas en Y tampoco nos va a dar mucha información, ¿verdad, jóvenes? Tampoco nos va a dar mucha información, porque aquí sería tensión en Y más la reacción en Y menos el peso del oso, menos el peso del oso, menos el peso de la viga, menos el peso de la canasta. Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas actuando en Y. ¿Verdad? Y todo esto tendría que ser igual a 0. Y aquí es donde nos damos cuenta que la tensión en Y es la tensión por el seno de 60. Más la reacción en Y, menos el peso del oso, menos el peso de la viga, menos el peso de la canasta. Y esto va a ser igual a 0. Aquí solo conocemos fíjense bien, de la sumatoria de fuerzas en X no conocemos ninguna de estas fuerzas. Esta es desconocida, la reacción en X, también la tensión es desconocida. De la sumatoria de fuerzas en Y es desconocida la tensión y la reacción en Y, porque el peso del oso, el peso de la viga y el peso de la canasta ya los conocemos. ¿Qué tendríamos que hacer? Sumatoria de torques respecto a un punto O. Y esto va a ser igual a 0. ¿A dónde colocarían ustedes ese punto O? ¿A dónde hay que colocarlo para poder resolver esto? A la izquierda de la viga. Aquí, cabal, aquí, justo aquí, a la izquierda de la viga. Ahí estaría el punto O. Significaría que la reacción en X no haría ningún pivote, no haría ningún torque, perdón. La reacción en X no haría ningún pivote, ni tampoco lo haría la reacción en Y, que hay ahí, en el punto O. Entonces, haría torque, nada más. Los que harían torque serían el peso del oso, el peso de la viga, el peso de la canasta y la tensión. Las 4 harían torque. Ya cuando alguien tenga la respuesta me lo hace saber, porque de aquí, de sumatoria de torques en O, vamos a encontrar la tensión. Eso es lo que vamos a estar encontrando, la tensión. En este caso siempre sería antihorario, ¿verdad? Sería positivo antihorario. ¿Hola? En este caso el torque que se hace sería antihorario, el positivo. Sí, sí, así lo pueden considerar, sí. Ingeniero, yo tengo una consulta. Hola, dime. En ese caso, para hacer lo del torque en la tensión, vamos a tomar, o sea, esa parte es la que no entiendo todavía porque
digamos, vamos a tomar el ángulo en ese torque. ¿Cómo fue, perdón? O sea, para hacer el torque de la tensión solo sería el brazo de palanca por la tensión. Ajá, el brazo de palanca por la tensión. El brazo de palanca es lo que hay que encontrar, ¿ve? Ah, ajá, pero sí, en ese caso el brazo sería los 6 metros. No. Tenés que hacer un triángulo igual que en el otro. La ley de por la trigonometría puedes encontrar el brazo de palanca. Aquí está, mira. Va. Sí, 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 sí. Es que yo me había confundido porque yo estaba haciéndolo, pero con la componente en Y. Ajá, eso es lo que me había confundido, pero ya caí. Va. Gracias. Ajá. Aquí tendrías la tensión, ¿ve? Como lo que andamos buscando es el brazo de palanca, ¿ve? Entonces lo que tenés que hacer es dibujar la línea de acción de la tensión, ¿verdad? Que sería, digamos, esta recta que estoy trazando yo ahorita. El brazo de palanca tendría que ir desde el pivote hasta la línea de acción de la tensión, pero formando 90 grados. Por eso no puede ser toda la longitud de la viga, ¿verdad? Porque ahí, aquí, mira, esa recta en negro con la línea de acción de la tensión, ahí no está formando 90 grados. Ahí forma 60. Sí, ¿verdad? No me puedo ir más para abajo porque tampoco estaría formando 90 grados. Me tendría que ir más para arriba, tal vez por aquí. Ese es el brazo de palanca. Me doy a entender. Pero ¿Hola? entonces se tomaría torque de la tensión menos el torque del peso del oso, torque del peso de la viga y el torque del peso de la canasta. Ajá. Sí. Pero hay ¿en qué sentido estás tomando positivos tus torques? Antihorario. Va, antihorario lo estás considerando como positivo, ¿verdad? Sí, Ujú. ¿verdad? Va. Está bien. Entonces, sí, está bien, está bien. Entonces, el peso del oso, el torque que hace el peso del oso, ¿es positivo o es negativo? Pues yo creería que es negativo. Ajá, es negativo. Ujú. El torque que va a ser el peso de la viga, También. también. El torque que haría el peso de la canasta, Igual. también. Excelente. Solo Y el del. Ajá. el que haría la tensión sí sería positivo, ¿verdad? Sí. Sí. Esa es Ajá, la muy otra. bien. Así Gracias. es. Así es. Pues ya encontré la tensión, ingeniero. Me ¿Cuánto te dio dio? 342.56. Va, 342.6 podríamos dejar. Sí, está bien, perfecto. Así es. Esa es la respuesta. Ese es el valor de la tensión. Yo esperaría que si ya lo encontraron es porque están haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar. Nos vamos a encontrar el día martes para seguir viendo estos temas y voy a ver si programo algún repaso antes del último examen, si ustedes así lo desean, ¿verdad? Si no, bueno, ustedes me lo hacen saber.